nuevamente para todos y para todos en nuestro equipo. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo Días, amanece? profe. Bien. Amén, qué bueno. ¿Cómo va comenzando su jornada? ¿Bien? Bien, sí, señor. Sí, señor. ¿Bien o con un poquito de sueño? No, mentira. Bien. A lo mejor sí, porque uno dice, ya es viernes, estoy muy cansado. Pero ya tendremos el fin de semana para descansar un poquito más. Bien. Aquellas personas que puedan colaborarnos dentro de nuestra clase, a sentirla más cercana y poder encender sus cámaras, pues serán todas bienvenidas esas cámaras encendidas para nuestro grupo. Podernos ver mejor dentro de nuestra clase. Tengo por aquí Steven. Hola Steven, buenos días. Buenos días, profe. Oscar, hola Oscar, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, profe. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias al Señor, muy bien. Cristian, con frío Cristian. Pero no es por nada, me parece que va a ser muy soleado. Por lo menos por mi casa se ve bastante soleado. Aunque todo puede cambiar en el transcurso de las horas. ¿Listo? Bien, nuevamente para todos, muy buenos días. Esperemos que hayamos amanecido de manera excelente y que iniciemos nuestra jornada con la mejor actitud y la mejor energía. Hola, Filemón, que veo que encendió la cámara también. ¿Cómo amaneces? Muy bien, señor. Qué bueno. Bien, voy a repasar rápidamente el documento o la imagen que compartimos anoche. Antes de hacerlo, pues, y lo hago de manera más pública y más personal, normalmente no me gusta escribir tan tarde en los grupos o hacer algún tipo de mensaje tan tarde, pero lo que pasa es que hubo ciertos compañeros que me decían, profe, lo que pasa es que yo trabajo y hoy es mi día libre, a ver si de pronto hay forma en que ustedes nos facilite lo que es la información del arquitecto para ir adelantando, pero bueno, desafortunadamente la pude hacer hasta esa hora, porque todavía faltaban grupos por terminar de acoplarse, por definir quiénes iban a estar con quién. Entonces, bueno, hice mi mayor esfuerzo por entregarlo lo más temprano que podía. Pero ya sabemos, no es una actividad nada compleja. Somos un grupo, un equipo bastante numerosos, es decir, que podemos trabajar con bastante comodidad durante este fin de semana sin mayor tipo de presión, creería yo. ¿Listo? Permítame un momentico, antes que se nos olvide, porfa. Hola, Manuel dice por el chat, buenos días. Hola, Manuel. Porfa, escribamos en el chat nombre completo y número de documento, por lo menos en estos días. A ver si de pronto a ver cómo me las ingenio el fin de semana y ponerles todos los días como una especie de formulario para que nuestra asistencia quede en algún formulario de Google posiblemente. ¿Okay? Bien, vamos entonces por acá a compartir nuestra pantalla. Un segundito. Si pueden, por favor, me confirman que ya la podamos estar viendo. Sí, está bien. Señor. Bien, tenemos entonces acá, anoche pues ya hicimos la distribución de los arquitectos, vamos a terminar o vamos a confirmarla. Tenemos por acá, equipo número 1, Juan Sebastián Jefferson, Catalina Laura Valentina, Lady Gisela y Manuel David. Vamos a trabajar con el arquitecto Norman Foster. Equipo número 2, Jim Parrado, Carlos, Daniel, Oscar Jefferson, Ángela y Angélica. Trabajaremos con el arquitecto Mies van der Rohe. Equipo número 3, Valeria, Oscar, Eric, Angie, Nicolás, Valentina, Luisa y Jason. Trabajaremos con el arquitecto Zaha Hadid. Equipo número 4, Alejandro, Steven, John Esteban, Juan Santiago, Jonathan, Laura, Angie. Vamos a trabajar con el arquitecto Frank Wright. Equipo número 5, Santiago, Yandreli, creo que se
pronuncio así. Juana, Laura, Jefferson, Joaquín y Andrés. Trabajaremos con el arquitecto Richard Meyer. Equipo número 6. Cielo, Julián, Diego, Brian, Karen, Cristian y Laura. Trabajaremos con el arquitecto Oscar Niemeyer. Equipo número 7. Andrea, Laura, Joan, Brian, Fernando, José Francisco y Juan Camilo. Trabajaremos con el arquitecto Le Corbusier. El equipo número 8, Yvonne, Lady, Manuela, Sandra, John y Breiner. Trabajaremos con el arquitecto Frangheri. El equipo número 9, Paula, Andrea, Felipe, Joseph, Kevin, Camilo y César Augusto. Trabajaremos con el arquitecto Santiago Calatrava. Equipo número 10, Daniela, María Fernanda, Laura, Camila, Laura Valentina, Sebastián, Natalia y Steven. Trabajaremos con Walter Gropius. Y equipo número 11, Lady Alejandra, Chelsea, Andrés Felipe, Brian, Jefferson, Sergio y Laura. Perdón, trabajaremos con el arquitecto Luis Camp. Yo de pronto, para que, digamos, podamos corroborar en nuestra investigación por internet quién es el arquitecto o el arquitecto, le coloqué alguna fotografía por ahí. A lo mejor no es tu mejor fotografía o a lo mejor algunos salen con caras muy serias, pero por lo menos al ver la fotografía ya sabemos que estamos trabajando pues con el arquitecto o la arquitecta indicado. ¿Listo? Entonces, ya tenemos entonces esa primera información por acá. Vayamos investigando toda la información respectiva. Vamos a recordar nuevamente, vamos a buscar biografía de lo que es el arquitecto. Vamos a ser siempre relativamente concisos en esa biografía. Recordemos que lo central de la exposición no es la biografía del arquitecto, sino el análisis de su obra. No, de pronto no es que, bueno, sus papás se conocieron en el año de 1850 mientras estaban en la plaza del centro. No, de pronto ese dato puede que no sea muy relevante en la explicación o en la presentación de la biografía. A lo mejor dónde nació, si aún sigue vivo o si ya murió, de pronto dónde estudió, si ha recibido premios significativos dentro de arquitectura, si como de pronto han percibido ustedes o como han investigado ustedes el aporte o el impacto que ha tenido su arquitectura dentro del entorno inmediato o dentro de lo que es el ámbito general de la arquitectura. Podremos de pronto indicar también si ha participado de pronto en exposiciones significativas y de pronto sus proyectos han participado o han recibido premios emblemáticos. Toda esta información correspondiente a su biografía, como si fuera una biografía técnica arquitectónica, podemos verla así, vamos a hacerlo mediante esa forma. ¿Listo? De pronto, detalles que podrían no ser tan relevantes para que no se nos vaya a desviar nuestra exposición, que de pronto no. Lo que pasa es que el arquitecto Richard Meyer en el 1548 se conoció con María Fernanda y pues ellos pasaron una Navidad muy bonita en ese tiempo. No, a lo mejor de pronto sean detalles que no sean tan relevantes. Y ya te doy la palabra, regálame un ratito, ¿vale? Entonces, luego de ahí, pasa su siguiente investigación a buscar cuáles son las edificaciones más emblemáticas, más famosas o más importantes que pueda tener cada arquitecto. De pronto habrán algunos arquitectos que tengan mayor cantidad de obras, de pronto a lo mejor porque tienen más trayectoria, porque tienen más años, o porque construyeron más, no lo sabemos. Y a lo mejor habrán otros pues, que su cantidad de proyectos pues, sea un poquito más reducida. Eso es completamente normal. No es que todos ellos tengan que tener más de 200 proyectos construidos, no. Pero habrán algunos que tendrán más, otros que tendrán menos. Mi sugerencia para ustedes es
dentro de la investigación que ustedes hagan, intentemos seleccionar primero la que puedan considerar ustedes como más significativa, como más importante, como más emblemática, y obviamente de la cual consigamos mayor información en Internet. Entonces, no es que no vamos a tomar, profe, la tienda que Richard Meyer hizo en el barrio La Candelaria, allá en el centro. Entonces, a lo mejor de esa tienda no encontramos prácticamente nada de información. Aunque a lo mejor es una obra del arquitecto, sí, podría ser, pero de pronto no encontramos tanta información. Entonces, empecemos a buscar de dónde hay más, que consigamos fotografías, fotografías externas, fotografías internas, que consigamos planos, comentarios, análisis de otras personas de esa obra, cosas que nos puedan ayudar, que nos puedan nutrir nuestra investigación para presentarla lo más completa posible. ¿Okay? Jim, ibas a comentar algo hace ratico, no te había dado la palabra, adelante. Profe, la pregunta era que, o sea, ayer como no estuve muy bien en la primera hora, por decirlo así, entonces en el grupo dijeron que, o sea, hacer una pregunta para el grupo que estás poniendo, creo. Entonces, o sea, es como que los grupos que van exponiendo toca ir a hacerles una pregunta al final de la exposición que tengan. Ah, sí, eso forma parte de la dinámica de la exposición. Ah, Vamos ahorita apenas, obviamente, refrescando una vez más, más o menos como que el contenido que debería llevar nuestra presentación. Presentación por cada equipo. ¿Okay? Eso sí ok. forma parte, pero ya al final de cada exposición. Listo, profe, gracias. Mucho gusto, Jim. Listo, entonces tenemos ya la obra seleccionada, decimos dónde queda ubicada, perdón, en qué año se construyó, lo más seguro es que ella esté completamente construida, obviamente, cuál es la función que tiene, de pronto, qué persona se lo mandó a construir, si fue una persona particular o fue alguna empresa, un organismo, o fue un pabellón de exposición para tal feria de arquitectura, toda la información técnica que podamos recopilar, cuántos metros cuadrados tiene la construcción, todas las características técnicas arquitectónicas que podamos encontrar de esa edificación o de esa arquitectura seleccionada por cada equipo. Entonces vamos a recopilarla. Hay un mapita de pronto donde se encuentra. Esta edificación se encuentra en el cruce de la avenida NQS con donde está el estadio El Campín. Listo, entonces colocamos algún mapita ilustrativo para que el resto de los compañeros pueda tener ya la idea dónde se va encontrando esa edificación. Luego vamos a contar nuevamente con unas 3 láminas aproximadamente, donde haremos toda una descripción formal de la edificación, aspectos que hemos visto en la sesión de ayer, elementos que a lo mejor van a empezar a conectarse con la sesión de hoy, las formas que van siendo distintivas, de pronto cómo se aprecian esas formas visto en planta, en alzado, si hay repetición de elementos, todo lo que tenga que ver con aspecto formal de una edificación. Entonces, van a colocarlo dentro de esa sección. Sugerencia siempre para todas sus láminas que sea mayor la parte gráfica que la parte textual. Recordemos que no vamos a colocar párrafos y párrafos y párrafos en una presentación porque entonces vamos a subutilizar esta herramienta. Recordemos que esta presentación o una presentación en general siempre es para apoyar lo que la persona está diciendo o para recordarle palabras claves, frases claves, algún esquema que sea importante que necesiten explicarlo ustedes mismos con su discurso. Entonces, evitemos colocar o sobresaturar una presentación con texto. Recordemos que no queremos buscar hacer dormir a nadie. Ya a las 8 apenas nuestra mente se está despertando, aunque tomemos tinto, pero entonces igualito, si vamos a una presentación y es pura texto, 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 entonces todos ahorita vamos a empezar a bostezar, a dormir y entonces, profe, déjeme buscar la sábana, que ya es lo único que me falta. ¿Okay? Entonces no es la idea. La idea es que en todo momento cada equipo
pueda siempre mantener activa la atención de las personas a quienes le está realizando la exposición, es decir, el resto de todos nosotros. Luego vienen unas 3 presentaciones más, o unas 3 láminas más, perdóname, donde trabajaremos aspectos espaciales y de organización, cómo se aprecian los espacios en general que tiene esta edificación, que si son organizaciones lineales, si vienen todos uno seguidito de otro, y encontramos un pasillo en el medio que va distribuyendo todos los espacios alrededor, cómo se van apreciando las aberturas, los vanos, las ventanas, las perforaciones en techo, cómo va entrando la iluminación, cómo puede sentirse, aunque de pronto a lo mejor no conozcamos esa edificación que hayamos ido, pero cómo en función a ese análisis, cómo creemos nosotros, se puede sentir la persona que puede estar percibiendo un usuario de esa edificación cuando está dentro de ese recinto. Profe, nosotros creemos que por la composición que tiene, a lo mejor la persona se sentirá que está asfixiada. Si hay alguien que tiene claustrofobia, posiblemente no le gusta entrar en esa edificación, o por todo lo contrario. No, profe, en función a todas las aberturas que tiene esta edificación, pudiésemos nosotros pensar que la persona cuando esté adentro se sienta muy agradable, pueda percibir esa conexión del exterior con el interior, la naturaleza con lo construido. Todos esos elementos formarán parte de su discurso. ¿Listo? Una lámina que ayer sí me faltó comentarla, y me recordé ayer cuando estuve con sus compañeros de la noche, que nunca nos debería faltar en ningún trabajo, y es la información bibliográfica, es decir, de dónde estamos tomando la información. Si encontramos la página principal del arquitecto, si encontramos de pronto una revista de arquitectura que tenga la descripción o un análisis de la edificación seleccionada, pues entonces tomamos los datos correspondientes. El nombre de la página, el autor del artículo, en qué año fue publicado, cuál fue el momento de la consulta, cómo es el nombre del artículo, todo. Toda esa información bibliográfica nunca debe faltar en las investigaciones que nosotros hagamos, no solamente aquí en taller, sino en todo lo que tenga que ver con su carrera. ¿Listo? Porque entonces vamos a dar a entender que todo lo que está en la presentación es porque nosotros no lo sabemos de memoria. Y a lo mejor no siempre es así. A lo mejor necesitamos información de Internet para nosotros procesarla y luego plasmarla en una lámina. Entonces, esa información bibliográfica no debería faltar. Si ustedes consideran de pronto necesario, pudiésemos extendernos una o 2 láminas más. ¿Listo? No pasa nada. Si de pronto, profe, una laminita más para complementar la parte formal, no tengo problema, ¿vale? Pero no vamos de pronto a excedernos tanto. Recordemos que tenemos un tiempo bastante limitado. Entonces, si de pronto nuestra presentación ya tiene 12 diapositivas y sabemos que tenemos 6 minutos para exponer, es como que en promedio cada lámina dure 30 segundos. Entonces, de pronto, estamos hablando del arquitecto Walter Gropius que vive, ¡pum!, la siguiente. Este arquitecto tiene una construcción que ¡pum!, la siguiente. Entonces, puede que se vaya a sentir un poco atropellado para la persona que está observando la presentación. ¿Okay? Otra sugerencia más, ya lo había comentado, ensayemos la presentación, el poder pasar las láminas, que todo vaya fluyendo bien. Observen ustedes como equipo cómo es el desempeño de la persona o las personas que van a realizar la exposición. Recordemos que solamente, por lo menos para nuestro curso y esta actividad, solamente necesitaremos una o máximo 2 personas para realizar la exposición. Si el equipo designa, no, yo creo que con una persona va a ser suficiente, listo. Entonces, esta sola persona representará el equipo y compartirá a todo el grupo de Taller de Arquitectura 1 lo que tenga de interesante para nosotros. ¿Vale? Veo Santiago, tenía la mano levantada. Coméntanos brevemente, Santiago, si eres tan amable. Profe, qué pena era para saber cuántas diapositivas o láminas son. Listo, ya lo acabo de comentar hace ratico, pero lo vuelvo a refrescar. Obviamente la presentación o la portada, la biografía del arquitecto, la descripción de la obra, descripción, localización de la obra. Luego podemos tener 3 láminas más o menos para descripción formal. Podemos tener 3 láminas más
para lo que sería la descripción espacial, espacial de circulación también, una lámina para bibliografía, y hasta ahí llevamos 10. Por lo menos, creo que este número está relativamente bien, ¿vale? Y si necesitamos, como ya dije, extendernos una o dos láminas más, lo podemos hacer. ¿Listo? Pero que cuando ustedes vayan exponiendo, no se vaya a sentir tan atropellada esa exposición. Otra sugerencia, agarren algún ratico este fin de semana y cada equipo realice a lo interno una pequeña llamada en Zoom, una llamada por WhatsApp, una llamada por Facebook Messenger, por cualquier plataforma que ustedes tengan para comunicarse más cercanamente. Y intenten realizar esa exposición. Esa persona debe llevar el control y el ritmo de dicha exposición. Esa persona será habilitada ese día para compartir su pantalla y irá pasando su presentación. Nosotros la estaremos viendo y obviamente debe llevar el ritmo. Cuando ustedes a lo interno hagan ese ensayo, ustedes mismos le van a poder dar la retroalimentación a su compañero o su compañera que haga la exposición. Vamos a imaginarnos que Filemón es la persona designada para la exposición de tu equipo. Entonces, de pronto, Filemón está hablando en ese ensayo que va teniendo al interno y de pronto, no sé, imaginemos que Oscar y Steven forman parte del equipo y le dicen, Filemón, no, yo veo que tú estás mirando mucho hacia abajo cuando estás exponiendo o miras mucho hacia arriba. Eso yo creo que a veces denota un poquito de inseguridad o que a lo mejor no dominaste bien algún tópico, cositas como eso. O de pronto estás hablando y quedas mucho diciendo, y ese titubeo a lo mejor puede denotar que nos falta todavía un poquito más dominar aquella temática que estamos compartiendo. O a lo mejor que de pronto, no sé, Cristian esté hablando y empieza, porque el arquitecto Walter Gropius y viene y su obra está dedicada a tales y tales cosas. Y de pronto viene y le dice Filemón, oye, ya va, Camilo, creo que deberías bajarle la velocidad porque tu discurso como que se siente muy, muy rápido y entonces no vaya a ser que las demás personas no vayan a entender nada de lo que está diciendo. ¿Vale? Entonces la idea es que con ese pequeño ensayo lo puedan hacer 2 o 3 veces, retroalimentamos al compañero o los compañeros y luego ya de esa manera vamos teniendo mejor preparada nuestra exposición. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta hasta este momento? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Ahí adelante, Angie. Digamos, en clases con otros profesores, a veces cuando nos dejaban así como exposiciones o algo así, también nos daban como la oportunidad, digamos, este fin de semana, digamos, hacemos la exposición a las 2 personas que vamos a exponer, la grabamos y ya está lista. Y con eso, el lunes o el día que toque mostrarla, se pone el link y ya la exposición está hecha. ¿Tú estás de acuerdo? No. Ok, No, me gusta mejor que estemos nosotros aquí en vivo y directo. Si nos equivocamos porque esa también forma parte de la dinámica. ¿Okay? listo, Por sí, eso la quería idea salir la duda. es ensayar, no te preocupes. ¿Okay? Listo, Eso es lo bueno gracias. de estar en una emisora en vivo, como dicen por ahí. ¿Okay? Hay que improvisar sobre la marcha. ¿Listo? En cambio, cuando estamos en un programa ya pregrabado, nos podemos acomodar. Vamos a repetir nuevamente, toma número 3 y vamos a volver a grabar. ¿Okay? Dale, profe, perfecto, Es gracias. mejor así para compartirlo y así sentirlo más, más vivencial acá, entre todos. ¿Okay? Como preguntaba Jim al inicio, una vez que termine cada equipo su exposición, yo de pronto le digo, bueno, el equipo de Natalia Sánchez, por favor, que elabore la pregunta para el equipo que está exponiendo. Entonces, profe, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo este arquitecto, bla, 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 y la persona que está exponiendo? Si de pronto esa persona puede que a lo mejor no tenga y otro compañero quiera complementar lo que está diciendo, levanta la mano, profe, yo voy a complementar también lo que dijo mi compañero y listo, porque estamos también para cooperar nuestro trabajo. No es que estamos así y esa persona está como en un paredón y todos estamos tirándole dardos. No, esa no es la idea. ¿Listo? Buscamos es compartir información, aprender acerca de un arquitecto que ha tenido trayectoria y renombre mundial
y que veamos cosas nuevas también, que vayan nutriéndonos tanto en nuestra mente como desde nuestra parte visual. ¿Qué otra cosita hasta ahorita? Dios mediante. No sé si de pronto hoy lo logré hacer, por las actividades que tengo, pero haré mi mayor esfuerzo. Si no, entre hoy y mañana, yo les estaré publicando en la plataforma el instructivo mucho más detallado de todo lo que yo les he dicho aquí de manera verbal. Es decir, de cómo va a consistir nuestra actividad del día martes, cómo van a estar estructuradas las láminas, cuáles van a ser los tópicos que vamos a evaluar, para que así estemos todos claros de qué es lo que el profesor va a estar pendiente en lo que yo vaya a decir, para que entonces, como si fuera una lista de chequeo, lo tengo, no lo tengo, me falta acomodar esta cosa. ¿Listo? Entonces, normalmente yo siempre, para las actividades, para los exámenes, le elaboro un instructivo a los compañeros, se los pasaré en la plataforma. Si no es tarde, se los compartiré también por el grupo. ¿Listo? Pero en la plataforma sí lo voy a colocar. Perfecto. ¿Algún otro comentario hasta este momento para dar pase a nuestro contenido de hoy? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos bien? Hemos investigado profe. algo del arquitecto. Ya tenemos la idea más o menos. Profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la exposición? 6 minutos por cada equipo. ¿Listo? Vale, gracias. Entonces, dentro de estos 6 minutos, obviamente, la persona que va a realizar el discurso, por eso digo que es importante que ensayemos previamente a la exposición y nosotros mismos vamos llevando el tiempo. ¿Vale? Lo dijimos creo que la primera vez. Una vez que se cumplen los 6 minutos, si el equipo no logró exponer todos los tópicos que se pedían, pues desafortunadamente nos tocará evaluar hasta donde se cumpla ese tiempo. ¿Okay? Si de pronto nos faltó, profe, lo que pasa es que nos faltó la parte espacial y nos da tiempo, no podríamos dar más tiempo porque somos un equipo numeroso y todos necesitamos también realizar nuestra actividad. ¿Okay? Entonces, ese día yo les voy a pedir con más énfasis que nos conectemos temprano a la plataforma. ¿Okay? Que verifiquemos siempre nuestra conexión a internet, que verifiquemos nuestra presentación, que tengamos siempre todo con un buen respaldo, que no solamente sea la persona de la exposición quien tenga el único archivo. Ojo, en teoría todos lo deberíamos tener. Que si por alguna casualidad, imaginemos que Oscar es el de la exposición, pero resulta que Oscar ese día pestañó su luz y hasta ahorita el internet no ha querido arrancar, entonces alguien más tiene que resolver. De pronto, si Cristian forma parte de su equipo, a lo mejor Cristian puede que no esté preparado, pero diga, no, hay que sacar el equipo adelante, es mejor sacar una calificación tal a no tener nada. Enseguida, profe, ocurrió esto, pero yo voy a realizar la exposición. Enseguida, habilíteme por favor para compartir mi pantalla y listo. ¿Ok? Por eso estamos entre todos. Entre todos tenemos que ponernos los hombros y empezar a ayudarnos uno con los otros. Es un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. ¿Perfecto? Bien. Listo. Entonces, ahora sí, vamos con nuestra temática de hoy. Hoy, Dios mediante, deberíamos estar trabajando o estudiando acerca de lo que es el espacio, esa conexión o transición entre forma y espacio, y deberíamos estar viendo, dependiendo cómo nos vaya rindiendo nuestra jornada, acerca de lo que son las organizaciones espaciales. Pregunto antes de iniciar como tal, ¿qué estuvimos trabajando el día de ayer? ¿Qué tópicos estuvimos compartiendo? ¿Qué nos recordamos de ayer? Todo lo que tenía que ver con la forma, cómo las figuras geométricas se integraban mucho a la hora de elaborar de pronto un plano o cosas así. Entonces fue más enfocados en todo lo que la forma nos representa, en cuanto a ver un perfil que nos lleva ese perfil a imaginar. Si no es muy visible, pues, o sea, ese perfil nos puede llevar a imaginar si es una casa, si es un rostro, si es un jarrón, bueno, en fin, infinidad de cosas puede
hallar uno de acuerdo a un perfil. Igual la forma cuando uno sale, hay edificaciones que de cierto modo uno las ve y esa te dice, bueno, tiene forma de cubo, cuadrado, triángulo, rectángulo. Sobre Ok, todo sí, eso estuvimos señor. enfocados allá. Perfecto. Excelente, Oscar. Muchas gracias. ¿Alguien más de lo que estuvimos trabajando ayer en cuanto a la forma? ¿Qué nos acordamos ayer de la forma? ¿Cuáles de pronto habían sido, de lo que nos acordamos, algunas propiedades visuales que estuvimos trabajando que son inherentes a una forma? Veo por aquí a Sebastián. Adelante, Sebastián, tienes la mano levantada. Sí, pues uno de los ejemplos que vimos sobre la forma y todo esto también sería la adición de formas y cómo se aplicaría esto en los ejemplos que dio sobre, si digamos que en una familia quiero que mi hijo viva conmigo, con su familia y todo eso, entonces vamos a ampliar adicionando una forma, por así decirlo, un cuadrado a nuestra casa y para eso pues utilizamos al arquitecto, quien es el que va a diseñar cómo va a querer implementar esa forma, siendo diferente el empleo de un arquitecto a un constructor que simplemente está ahí, y el arquitecto lo implementaría más de acuerdo con la estructura y, y el resto volumen. Y sí, Ok, perfecto. Es decir, lo que estaba hablando ahorita Sebastián corresponde a la transformación de la forma, es decir, como un elemento principal, y lo colocó Sebastián de ejemplo, como de pronto una casa, un ejemplo principal, puede ser transformado dependiendo a la intencionalidad que tenga un arquitecto. Vimos como tres tipos básicamente de transformaciones. Vimos una transformación dimensional, cuando ese objeto empezamos a variarle el tamaño desde diferentes partes para obtener cosas distintas. Vimos de pronto ejemplos como transformaciones sustractivas, es decir, donde hay que restarle o donde hay que quitarle parte de un volumen principal para obtener otro volumen distinto. Y vimos también de pronto como transformaciones aditivas, que es lo que comentaba ya ahorita Sebastián específico, donde a un elemento principal empezamos a adicionarle o a sumarle o a añadirle elementos nuevos para ir estructurando nuestra composición tridimensional. Entonces, son elementos que forman parte de lo que es la transformación de la forma. Eso lo estuvimos viendo. ¿Qué nos acordamos también de pronto cuando estuvimos hablando de esas formas aditivas? Y permítanme, y yo les comparto pantalla por acá. Me confirman, porfa, que ya lo podamos estar viendo. Sí, profe. Okay, muchas gracias. Estuvimos hablando también de esta parte de formas aditivas, como estos elementos al momento de empezar a sumarse pueden tener ciertos tipos de contacto. A lo mejor hay un contacto que será más o menos visual, que es la primera, la tensión espacial, donde aunque los objetos no tienen ningún toque físico, pero la proximidad entre ellos da la sensación que en algún momento fuesen a pegarse, es la que llamamos tensión espacial. Veíamos también, cuando hablamos de formas aditivas, cómo pueden irse tocando otros elementos, arista con arista o de pronto arista con cara. Veíamos de pronto contactos cara con cara o de pronto, como lo llaman acá, volúmenes maclados, que es básicamente volúmenes penetrados o intersección de volúmenes uno con el otro. Veíamos en algún momento también dentro de las formas aditivas distintos tipos de formas, formas centralizadas, lineales, radiales, agrupadas, perdón, en tramos. Alguien de pronto se le abrió el micrófono. Listo. Y pues empezamos a observar algunos ejemplos que nos mostraba aquí nuestra bibliografía en cuanto a esta temática. ¿Listo? Vamos a hacer siempre lo posible y lo imposible por ver nuestra temática completa hoy de espacio y organización. Si por alguna casualidad no completamos todo, no pasa nada, lo terminamos nuestro día lunes, pero la idea es irnos empapando de toda esta información. Cuando nosotros hablamos de espacio, ¿qué es lo que primero se nos puede venir a la mente?
Un lugar amplio. Un lugar lugar. determinado. amplio. Sí, podría ser un lugar amplio. ¿Qué más? Un lugar determinado. Un lugar determinado, correcto. Cuando hablamos en cuanto a dimensiones y queremos hacer una distinción entre una forma y un espacio, ¿qué podríamos decir? Una medida. Una medida. ¿Cuántas medidas yo puedo visualizar o cuántas medidas yo puedo tomar en una forma? Pues las que requiera la forma. Ajá, pero básicamente Todas son las formas cuántas. son medibles. Una forma dentro de cuando vimos esos elementos primarios. Una forma es adimensional, es unidimensional, es bidimensional o es tridimensional. O multidimensional. No, una forma no creo que podríamos decir que es multidimensional. Las tres, Pues ¿no? una forma dependiendo de la figura tiene lados, ¿no? Pero Ajá, yo pero puedo una generar. forma, ¿la podemos incluir en qué? ¿En un punto, en una línea, en un plano o en un volumen? Yo creo que en un plano. En un volumen. Y en un... Exactamente, ahí sí, en un plano. Entonces, un plano, ¿cuántas medidas yo puedo encontrar de un plano? 4. ¿4? ¿Seguro? ¿Cuál? Pues no, en un plano pueden encontrar múltiples medidas, porque yo puedo hacer un octágono, por ejemplo. Ajá, no, eso sí es cierto, pero básicamente ese octágono, vamos a intentar medio dibujar acá. De pronto no me sale muy bien con mi superpulso de zoom. No importa, aquí, profesor. Aquí lo entendemos, okay, como sea. Eso me parece muy bien. Okay, imaginemos que tenemos un octágono acá. Okay, ¿listo? Perfecto. Pero al final, cuando nosotros podemos medir esta forma, tenemos esta y tenemos esta. ¿Cuántas medidas podemos encontrar de esta figura? 2. 2 en este caso. Si fuese un cuadrado, pues exactamente lo mismo. Entonces, cuando estamos con formas, normalmente hacemos la conexión con que cuando hablamos con formas es algo plano. Es decir, conocemos solamente 2 dimensiones, un largo y un ancho, la base, la altura, una longitud por una elevación, términos como eso. Y ya cuando empezamos a hablar de espacio, entonces enseguida deberíamos hacer la conexión de que un espacio ya refiere a algo más volumétrico, es decir, algo que ya empieza a sentirse tridimensional. Es decir, que ya esto cuenta con 3 longitudes. Es decir, voy a intentar hacer un garabatico aquí como un cubo. Entonces acá tenemos un largo, tenemos un alto, tenemos una profundidad. Entonces, todos los espacios o todos los volúmenes podríamos de pronto encerrarlos dentro de esta figura básica como un cubo o un paralelepípedo para poder entonces abstraerle a esto ciertas dimensiones. O sea, base, altura y profundidad. Exactamente, sí, señor. ¿Listo? Entonces, un espacio ya va refiriendo más elementos tridimensionales. Haciendo una pequeña transición entre forma y espacio, hay ciertos elementos que para nosotros vienen siendo definitorios de lo que es un espacio como tal. Pregunto de pronto, ¿en algún momento lo hemos hecho? No sé si de pronto en algún momento. Hemos ido a un parque, a una plaza o algún espacio público así, y hemos hecho algo de pronto con la familia, con los amigos, como a veces lo llamamos así, un tipo picnic. Sí, claro. ¿Listo? Cuando vamos a hacer ese tipo de actividad al aire libre, tipo picnic, más o menos, ¿qué solemos hacer? Descríbame rápidamente, desde que llegamos al espacio, ¿qué es lo que solemos hacer? Bueno, ¿Buscar un terreno plano? ¿Perdón? Encontrar el terreno, ¿no, profe? Ajá, sí, claro, buscar un lugar Terreno apropiado. plano. Ok, sí, preferiblemente plano, porque si es todo irregular, entonces como que las cosas se nos van a caer o pues no nos va a quedar muy bien. Dice Joaquín Infante, pues buscar un lugar plano, correcto. ¿Se han dado cuenta que, o por lo menos en las películas a veces lo pasan así, la gente como que lleva una canastica, así de esas señoras viejitas como si estuvieran tejiendo? Una canasta y un mantel. Ok, una canasta y un mantel. Ok, ¿qué hacemos con el mantel? El mantel venimos, lo sacudimos y lo ponemos sobre esa superficie. Enseguida, nuestra mente
al observar ese mantel en el piso, empieza a percibir que ese perímetro representa un subespacio dentro de lo que nosotros estamos alrededor. Automáticamente eso pasa. Y no sé si de pronto ustedes se han percatado, pero yo lo he visto muchísimas veces. Cuando las personas hacen este tipo de actividad, intentan es solamente abarcar o sentarse o quedarse dentro del perímetro de ese mantel. Porque enseguida nosotros empezamos a percibir que estamos haciendo una delimitación o estamos confinando un espacio solamente con el hecho de extender ese mantel en el piso. Entonces, ese tipo digamos, de efecto, podríamos llamarlo de esa manera, suele ser muy inherente a lo que nosotros vamos percibiendo en nuestra mente. Eso a veces nosotros lo logramos realizar también en la arquitectura. Cuando queremos hacer alguna distinción, cuando queremos hacer algún cambio de piso o de pronto de textura o de material entre un piso externo y algo más focalizado, empezamos a cambiar el color del piso, empezamos de pronto a colocarle otra textura, de pronto empezamos a girar la trama, nada más para dar la sensación que hay una distinción entre una cosa y otra. Entre mayor vaya siendo el contraste entre lo que es la superficie inicial con ese nuevo mantel, por poner el ejemplo del picnic, la mente acentuará más esa distinción espacial. Y nosotros, pues entonces, dentro de los elementos que van definiendo un espacio, tenemos primeramente los elementos horizontales. Tenemos el primero que vendría siendo el plano base. El ejemplo más sencillo, el que acabamos de comentar ahorita. Tenemos pues la definición de una superficie horizontal, en este caso, en la ilustración, en el caso del ejemplo también ahorita, delimitada por 4 lados, donde enseguida nuestra mente va a decir que dentro de esa superficie pasa algo distinto. No sabemos lo que es, pero enseguida nuestra mente empieza a decir que dentro de eso ocurre algo distinto. Tenemos otro tipo de conformación de planos horizontales. Seguimos con el plano base, pero en este caso encontramos un plano base elevado. Es decir, tenemos el nivel de piso y esto tiene otra altura distinta al plano original base. Dice por acá, un plano horizontal que esté elevado por encima del plano del terreno produce a lo largo de sus bordes unas superficies verticales que refuerzan la separación visual entre su campo y el terreno circundante. Si yo de pronto le hago unas preguntas a ustedes, ¿dónde pudiésemos encontrar o dónde pudiésemos percibir este tipo de plano base elevado? ¿Qué ejemplo me pudiesen otorgar? En las zonas de costa, zonas de mares, En las zonas de donde, mar. ¿En qué sentido las zonas de mares, Esteban? pues sí, digamos en las zonas costeras, porque de pronto al haber inundación o que el mar entre a la ciudad, pues al levantar, digamos, la casa del nivel del suelo, pues eso evitaría que se inundara o se dañaran Entiendo. los elementos de la casa. Ok, entiendo. En ese caso, la utilización de un plano base elevado, más que todo por cuestiones como de seguridad, podría ser. También ¿Sí? puede ser una placa base de una casa. Perdón. Una placa base de la casa. La placa base de una casa, sí, podría ser. ¿Has visto de pronto tú, Camilo, donde esa placa, ese vaciado de concreto, no queda tanto a nivel, sino que se aprecia mucho más elevado? Es decir, que me toca colocar escaleritas para poder entrar a la casa. Sí, señor. Okay. Tú podrías de pronto, haciendo memoria en lo que tú has visto, pudiste de pronto percibir que era otro tipo de, digamos, sensación el estar en el nivel de piso al estar en el nivel más alto. Pues en una vista común sí se siente la diferencia. Sin embargo, como por ejemplo, el ejemplo que yo tengo es que está, por ejemplo, la colina y aquí está la base. Entonces no se nota mucho la diferencia cuando uno va de la colina y pasa a la base. Sin embargo, cuando uno va bajando por la colina sí se nota mucho la diferencia de altura y eso. Entonces, pues, Excelente. Muy bien, Camilo. Muchas gracias.
hemos visto o nos hemos percatado de pronto en las iglesias, de pronto, que vemos que en las iglesias suele, donde por lo menos lo que es iglesias mayormente católicas o cristianas católicas, que hacen ese tipo de actividades o ritos en un altar, toda esa celebración litúrgica, que esa parte donde está el altar suele tener un plano base elevado. Entonces, ese tipo de jerarquización ayuda a acentuar, ayuda a que los espectadores, los feligreses, puedan centrar su atención en lo que realmente necesitan hacerlo. Es decir, de pronto la persona que está llevando la celebración, el sacerdote, el diácono o la monja o las personas que estén, etcétera. ¿Listo? Porque ese punto es en el que se necesita focalizar la atención. Entre mayor vaya siendo la altura de ese plano base, como que la sensación de interés visual se va enfocando un poco más. Sin embargo, este plano base no deberíamos exagerar su altura, porque entonces como que vamos a empezar a perder la sensación de lo que estamos intentando observar, y entonces No puede ser. no debería ser tan alto. Imaginemos que estemos en una iglesia y que ese púlpito no sea, no sé, de 50 centímetros, sino que sea de 2 metros de alto. Entonces, tenemos un púlpito donde las personas que están en la primera hilera tienen que estar así para poder ver qué es lo que están haciendo. Entonces, enseguida, por lo menos las personas que están delante van a perder la noción o van a disminuir esa conexión religiosa dentro del hecho que están haciendo. César, Profesor, y no puede ser una sensación inversa. Es decir, en un paraninfo, por ejemplo, el centro de atención está abajo y los observadores están arriba, o sea que la sensación es inversa. No, claro, en no, este no se caso puede sería el interpretar. otro tipo. Sería este otro tipo, cuando el plano base se encuentra deprimido. Cuando No el se plano encuentra, base se deprime, sí. ajá, no está ni al nivel de piso, no está ni siquiera por arriba, sino que está por debajo. Es como de pronto ver también, cuando vemos fotografías o ilustraciones de un teatro romano, donde Sí. todo ese plano base parece que estuviera por debajo y todos los espectadores están como por arriba viendo el espectáculo. O lo que vayan a Podrían presentar. ser las marcas de agua, ¿no? Perdóname. El circo romano se erigía en esa forma, ¿no? Señor. El espectáculo era deprimido y los espectadores estaban a lo alto. Ajá, eso queda en las exactamente. ruinas. Desafortunadamente ahorita quedan las ruinas nomás. Sí, no quedan sino ruinas, pero se puede apreciar ese concepto de visualización deprimida del centro del espectáculo. Así es, exactamente. Ayer casualmente encontré una fotografía, no sé, de pronto las personas que conocemos aquí el Centro Comercial Plaza Imperial, a mí me queda relativamente cerca, y creo que tiene algo lo que tú dices, César. Es decir, dentro del centro comercial hay una parte que yo le suelo llamar como el anfiteatro, porque a veces aquí suelen acondicionar esto para cuando hay juegos de fútbol, colocan por acá una pantalla y colocan unas butacas por aquí, unos puffs de icopor, y la gente se va sentando por aquí para ver el espectáculo, o a veces hacen obras y esta parte central es donde realizan toda la presentación y todos los espectadores estamos alrededor. Si nosotros quisiéramos hacer de esto una especie de corte o sección, estaríamos viendo algo así. Este es el nivel de piso. Es que efectivamente el anfiteatro funciona así, profesor. Exactamente. Tenemos el nivel de piso y luego empiezan a haber grados de depresión de esta, digamos, este subespacio, donde aquí también se genera otra función distinta. Entonces, enseguida, cuando nosotros estamos aquí, o por lo menos cuando vayamos a visitar el centro comercial, y estamos caminando o transitando por esta parte común, por el corredor, porque estamos viendo tiendas, lo que sea, nuestra percepción, digámoslo así, es determinada. Pero cuando enseguida decidimos empezar a entrar acá, aunque aquí no haya ningún tipo de muro o de pared, solamente por tener este piso o este plano horizontal de manera deprimida,
enseguida nuestra sensación es distinta y empezamos a percibir que se genera una función completamente diferente a lo que está pasando alrededor. Entonces, es otra forma en cómo vamos estructurando y conformando espacio. Por ejemplo, creo que ayer yo mostré esta fotografía del centro comercial Parque La Colina, en la que el plano base del centro comercial coincide exactamente con el mismo nivel de piso por donde entran las personas de la calle. Es decir, no hay diferenciación de altura, no está ni elevado ni está deprimido, está al mismo nivel. Pero entonces, en este caso, los diseñadores o los arquitectos lograron dirigir la atención del visitante con otro elemento para jerarquizar que aquí es el acceso principal del centro comercial. Entonces, aunque no hayamos hecho una diferenciación en cuanto al plano base, automáticamente ese elemento vertical me ayuda como que a concentrar o a direccionar la circulación y poder entrar a este recinto. Creo que ayer también mostramos esta del mismo centro comercial Plaza Imperial, pero donde tenemos el caso opuesto. Aquí tenemos un plano base elevado que nos ayuda a acentuar o a jerarquizar algún elemento, a darle algo de importancia. En este caso, la importancia que tiene es uno de los accesos. Este acceso se jerarquiza o se acentúa todavía más con estos planos horizontales superiores que tenemos aquí. Si ustedes de pronto me lo preguntaran a mí, yo por lo menos percibo con mayor importancia este acceso, que yo creo que por disposición de la edificación es un acceso secundario al acceso principal que da por la avenida Ciudad de Cali. Por lo menos yo percibo este como de mayor importancia. Sin embargo, pues obviamente los arquitectos pues han decidido cuál es el acceso principal. Bien, tenemos otro tipo de conformación de planos horizontales y este es llamado como un plano predominante. En este caso, cuando hablamos de plano predominante, es porque este plano horizontal intenta hacernos a nosotros como una especie de cubierta. Dice un plano horizontal que sobresalga, define un volumen espacial situado entre el mismo y el terreno. Es decir, en este caso de la ilustración, observamos que esto que parece como una especie de techo o de cubierta, enseguida hace generar en nosotros de que aquí abajo ocurre una función especial. Y ya de inmediato nosotros podemos percibir una sensación de cobijo o de refugio y aunque querámoslo o no lo queramos, de manera consciente o inconsciente, el ser humano va a intentar irse hacia allá abajo porque se va a sentir resguardado o protegido. Es algo así como lo que ocurre, como aparece en la ilustración de al lado, cuando encontramos un árbol y de pronto hace sol o de pronto hace lluvia. Inconscientemente nosotros como que para resguardarnos un momentico vamos a un árbol a ver dónde encontramos otro lugar un poco más seguro. O si hace mucho sol y encontramos un árbol, enseguida vamos y buscamos ese refugio porque tenemos un plano horizontal superior que enseguida genera hacia nosotros toda una sensación aquí abajo de cobijo, de seguridad, de resguardo o de protección. Las paradas del CIP. ¿Perdóname? Como las paradas del CIP. Sí, exactamente, como una parada de autobús, como la parada del CIP, exactamente eso. ¿Okay? Cuando este elemento horizontal, obviamente en el aire no puede estar, porque necesita siempre un soporte, pero cuando este elemento horizontal se le empiezan a acentuar estos elementos verticales, nosotros reforzamos ese confinamiento espacial, es decir, intentamos acentuar o darle con mayor fuerza de que aquí adentro ocurre otra función distinta. Es como cuando de pronto en la calle vemos de pronto, no sé, en el centro o en alguna plaza que estén realizando, no lo sé, digamos un proceso de vacunación, ahorita con esto del COVID. Estemos realizando un proceso de vacunación y el Ministerio de Salud junto con la alcaldía hayan instalado unos toldos en un espacio determinado. Entonces, ese toldo enseguida, su
estructuración horizontal, con un plano horizontal elevado, empieza a dar la sensación de que debajo de él funciona una actividad distinta, que de hecho así es. Entonces, ese tipo de sensaciones nosotros la podemos encontrar dentro de un espacio. A veces ocurre, como ya les muestro en una ilustración, que un espacio como tal, amplio, grande y hasta ya también cerrado y confinado, pueda tener dentro otro subespacio con estas características, o de pronto con estas características de plano elevado o deprimido. Como por ejemplo cuando vamos a una iglesia. Vemos que el recinto como tal, que ya tiene paredes, tiene techo, este al mismo tiempo tiene otro plano elevado porque intentamos hacer un subespacio dentro del espacio como tal que es la iglesia, porque se va a generar un tipo de función distinta. Por ejemplo, hay una ilustración que yo encontré ayer, bueno, a mí siempre me gusta mucho esta parte de las decoraciones de iglesia, y en este caso encontramos el baldaquino de San Pedro, la iglesia de San Pedro, en el Vaticano, en Roma. Observamos cómo tenemos esta estructuración de un plano horizontal elevado, como llaman plano predominante, y que al mismo tiempo, obviamente por cuestiones estructurales, tiene sus respectivas columnas salomónicas para acentuar una función especial aquí. Si nosotros acercamos un poquito la visualización acá, intentemos hacerlo, encontramos acá que está un altar. Observemos que creo que este altar no se levanta mucho del piso. A lo mejor parece que fueran como unos 50 centímetros nomás, si de pronto la memoria si la vista no me falla. Parece que fuera esto lo que intentan levantar del piso. Esto es propiamente el altar. Y la persona, el religioso o la religiosa, debería estar por aquí haciendo todo el servicio como tal. Entonces, hicieron la acentuación mediante dos elementos, elevación del plano base y conformación de un plano horizontal superior, obviamente con sus respectivas columnas de apoyo, para focalizar aún más la importancia que tiene este espacio y al mismo tiempo esta función dentro de lo que es el acto litúrgico como tal. Entonces podemos darnos cuenta que esa conformación también la vamos encontrando dentro de otros espacios como tal. Hasta ahorita, ¿algún comentario o alguna pregunta al respecto de lo que llevamos hasta ahorita? ¿Algo que nos gustaría seguir aportando con lo que estamos hablando? Creo que no, profe. Profe, una cosita, digamos, en los centros comerciales se utilizan mucho los sótanos para parquear. ¿Eso sería un plano deprimido? Sí. ¿O ese... No, yo por lo menos yo no lo consideraría como un plano deprimido. Es como un piso literalmente, pero está como en el subsuelo. Yo lo consideraría mucho un plano deprimido porque existe una división literal, en este caso con las placas estructurales, entre lo que es el sótano y el piso como tal de una edificación. Y a lo mejor pasará algo como el ejemplo que de pronto les mostraba del centro comercial, en este caso de Plaza Imperial. Es decir, como esto no es un espacio cerrado, entonces esto podríamos llamarlo como un plano base deprimido, porque tenemos nivel o sea de que la elevación o la depresión se asocia con la observación. Sí, señor, porque normalmente debería haber como una conexión visual entre la persona que está aquí con lo que está pasando aquí abajo. Ya cuando existe, digamos, algo tipo cerramiento, intentemos más o menos así, algo que impida la conexión visual de lo que pasa aquí con lo de adentro, entonces ya como que no lo llamamos tanto un plano base deprimido, sino pues ya será otro tipo de estructuración de espacio. ¿Okay? Pero sí, una de las mejores condiciones para poder identificarlo es esta conexión visual.
puede ser Ah, relación. ok, profe. Gracias. Excelente. Profe, y Además del ejemplo de del centro comercial Plaza Imperial, en este caso con un plano deprimido, ¿qué otro ahorita a ustedes se les puede venir a la mente que pueda tener esta estructuración de espacio? Una piscina, profe. Una, perdón. Una piscina. Podría ser, aunque la piscina es otra función como tal. Obviamente la piscina tiene que estar hundida o en gran parte tiene que estar hundida, a menos que tenga unos pequeños núcleos de contención. Podría ser, vamos a ponerlo así a fuego lento. ¿Ok? ¿Qué otra parte? ¿Quién se le abre el micrófono? Sí, listo. ¿Un estadio? ¿Qué otro? Un estadio, sí, podría ser, donde tenemos como un plano base más deprimido y tenemos distintos niveles de altura, porque obviamente los espectadores deben ver ese espectáculo, ese partido, o de pronto el concierto que vayan a hacer, y tienen que focalizar su atención de manera centralizada en lo que vaya a pasar en el campo. Exactamente. ¿Qué otro ejemplo de pronto se nos viene a la mente? Puede ser plano base deprimido, puede ser un plano base elevado. Una tarima. Una tarima, exactamente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a, no sé, se me ocurre, a una graduación, pues normalmente el anfiteatro, el teatro, el lugar donde vaya a ser el evento, debería tener como algo elevado, un plano base elevado, para que todos los espectadores podamos ver con mayor claridad. Si de pronto, a mí me ha pasado... Profesor, que ¿y el plano tiene que ser fijo? ¿El plano base o el plano elevado no. tiene que ser fijo? Es decir, que de pronto tú lo puedas armar y desarmar, ¿te refieres a eso? No, no, no. A que yo pueda observar un plano elevado de movimiento, como cuando pasa un avión, por ejemplo. Cuando pasa un avión. Oh, ¿cómo así? No Sí, entendí. porque como la relación es visual, entonces yo voy a observar desde un punto específico un plano elevado, un movimiento superior, pero no es específicamente un plano, ¿no? Sino un objeto, pero en la relación visual que se está ejecutando son dos posiciones antagónicas, una baja y otra alta. Pero yo creo que desde ese punto de vista de lo que los mencionas, pues de pronto como que no cabría mucho, porque normalmente nuestra función como usuarios de arquitectura o de una arquitectura como tal, normalmente no la solemos hacer desde aviones o desde esa parte tan alta. Siempre es más o menos como buscando tener siempre esa cimentación o esa sustentación en un plano base o un plano de piso. No, pero la referencia no era específica, pues el ejemplo no hace honor a la referencia, porque lo que quiero decir es que si yo puedo tomar un plano deprimido o elevado en movimiento como un plano, entonces quiero tener esa claridad porque puede que no sea. A ver, intentemos de pronto formular un poco mejor la pregunta para ver si de pronto la podemos aclarar enseguida. Tú dices que tú estás ahorita en un avión y estás viendo hacia abajo, ¿sí? Sí, por ejemplo, claro. Entonces, ¿y qué es lo que al contrario, o al contrario. Por eso me refiero al plano en movimiento. Entonces yo estoy aquí abajo y está Pero el plano no se suspendido. mueve, lo que nos movemos somos nosotros porque estamos en el avión. No, al contrario. Yo estoy abajo y hay un helicóptero suspendido en el aire, suspendido o en movimiento. ¿Eso puedo considerarlo un plano en la visual o simplemente? No, eso es un objeto en el aire que se está moviendo. No es un plano. No, pues objetos son todos, porque abajo también, cuando estoy en un estadio, pues la cancha es un objeto. Helicóptero de pronto, César, o ese avión, no te genera para ti abajo un espacio como tal. Es decir, tú no vas de pronto, si vas pasando un avión de Avianca, por decir algo, tú no vas detrás del avión intentando ponerte debajo del avión porque te vas a conformar un espacio dentro de ti. Es decir, el elemento es un medio de transporte que va pasando y cumple su función. En ese caso no aplicaría. Que sin señal, ¿seré yo solamente? Pero nosotros sí te escuchamos. Ah, ya, es que yo no lo escuchaba. Listo. No,
No escuché el último pedacito, profesor. Qué Listo. pena. Decía yo que en ese caso del ejemplo del helicóptero o del avión, digamos como que no aplica. El objeto es un medio de transporte que está pasando por ahí y listo. Ese objeto como tal, ese avión, ese helicóptero, a nosotros como seres humanos que estamos ahorita dentro de un terreno o de pronto en un piso, no nos genera a nosotros un espacio o no empieza a definir un espacio. Es decir, no es que Ok, nosotros, decía ahorita, vamos corriendo detrás del helicóptero o detrás del avión intentando colocarnos por debajo para sentirnos resguardados por el helicóptero. No, eso no ocurre. ok, profesor. Muchas ¿Sí? gracias. Excelente. Bien, entonces yo lo que había entendido al principio era que si este plano base elevado era movible, es decir, que fuera una tarima que se ensamblara o se desamblara, y ahí te iba a decir que sí, eso obviamente es muy común, que tengamos espacios multifunción y como por ejemplo, no sé, yo nunca he entrado ahí, pero de pronto un Movistar Arena y que a lo mejor dentro del Movistar Arena llegue y vengan a presentar, no sé, a, dígame un grupo de música ahí famoso que te les venga a la mente. Mi mente. No Profe, sé, ¿un grupo de música qué? un grupo de música cualquiera que se vaya a presentar. Los Inquietos. Piso 21. Ajá. Ellos tienen más o menos como espectáculo, ¿sí? Suelen tener como espectáculos. Sí, que los 21 son 22. Ok, listo. Entonces llega ese grupo y en el Movistar Arena ensamblan una tarima, es decir, crean un plano base elevado solamente para cumplir la función en ese instante. Realizan la función, enfatizan la visual o la atención de los espectadores y enseguida, cuando termine el espectáculo, recogen todo y aquí no ha pasado nada. Es como No, la cuando... pregunta, sí, Ajá, por eso la perdón. pregunta era relacionada con si el plano a observar podía ser móvil o era un plano fijo, no era más la cosa. Entonces, por eso hice la asociación entre el helicóptero que está Helicóptero. en en otra dimensión visual eh, y lo puedo considerar un plano o no, porque lo demás ya está clarísimo, es decir, lo referente al paraninfo, al teatro, al circo, a la tarima, lo que han Sí. dicho los compañeros, eso está bien claro en cuanto a la depresión o a la elevación. Sino Faltaba que solamente preguntaba, ese plano más elevado, ¿sí? entonces le preguntaba, ¿y un elemento en movimiento se puede considerar un plano elevado? La Entonces, no, respuesta de pronto... ya. Ajá, perdón, adelante, sigue. No, ya terminé ese rato el comentario, profesor. Ok, Gracias. listo. La respuesta la podemos nosotros hacer en cuanto a lo siguiente. Es decir, ese objeto que está en movimiento genera para mí una conformación espacial. Si tu respuesta es sí, entonces quiere decir que sí. Si tu respuesta es no, es porque ese objeto no cumple esa función. Y volviendo al O sea, caso del helicóptero del avión. Si ese, o por lo sea que hay menos ahorita está pasando una ambigüedad en la concepción del concepto. Claro, porque a lo mejor, si tú dices, no, profe, lo que pasa es que yo cada vez que pasa un avión, me voy corriendo detrás del avión y me voy poniendo debajo justo del avión en la sombra porque yo quiero que ese avión me genere a mí un espacio. ¿Listo? Sí, Pero señor. hablando desde el punto de vista completo dentro de la concepción, si tú me dices a mí, yo te digo, no, César, eso no cabe dentro de lo que tú me dices porque el avión está pasando y llega un momento en que el avión se va o el avión se va más alto y tú te quedas como que mirando, ah, ¿qué se me hizo mi techo? ¿Qué se me hizo mi plano superior? Se me perdió, ya no hay espacio. Sí, profesor, gracias. Exactamente. Bien, sigamos entonces por acá. Nosotros entonces, dentro a Camilo, ¿sí? Ibas a comentar algo. Pues es que yo tengo la duda, si por ejemplo Adelante, cuéntame. el eje ambiental, eso es un plano ¿qué? Porque pues eso es como un estanque, ¿no? Y pues eso está un poco elevado, pero tiene una profundidad dentro. Del eje ambiental, yo no sé, yo he visto muy poquito, yo creo que de ahí, yo no sé si eso es a lo que te pudiese de pronto referir, y tú me corriges, porfa, es como ese caminito de agua que va como desde la montaña hasta el final, ¿te refieres a eso propiamente? Sí, sí. No, yo por lo menos no lo consideraría así porque adentro como tal, algo parecido a lo que le comentaba a César, adentro como tal de ese canal no es que se ejerza una función, es decir, no es que adentro vaya a haber o eso funcione como una piscina o algo así.
donde la gente vamos a irnos a bañar en el eje ambiental allá en el centro. De pronto como que no ocurre mucho. ¿Sí? Pero si a lo mejor hubiese un nivel de piso y luego encontramos otro nivel de piso más deprimido y ahí abajo se ejecuta otra función, ahí pudiésemos decir que sí. Se considera como un plano base deprimido y que ese plano base deprimido está generando otro subespacio dentro de todo ese eje ambiental, por verlo de esa manera. O sea, que solo sería como un plano si fuera más hondo o si fuera más alto. Sí, que fuera más ancho de pronto y que a lo mejor no corriese agua, porque a lo mejor puede ser. A ver dónde de pronto he visto algo similar a eso. Ok, creo que los casos más sencillos podrían ser los siguientes. El andén o la acera o la caminería por donde nosotros caminamos y la vialidad por donde pasan los carros. Vemos que estos tienen alturas diferentes. Nosotros casi siempre estamos por un nivel más arriba de cómo transitan los vehículos. Entonces, en las caminerías, en las aceras o en los andenes por donde vamos nosotros o donde van las bicicletas, se ejerce una función o se hace una función y luego en un plano base más deprimido se genera otra función distinta que en este caso es circulación vehicular. ¿Perfecto? Sí, señor. Excelente. Pero entonces eso quiere decir que es variable, porque en vez de estar yo en el andén, puede estar el carro pasando por un puente. Por un puente. Sí, entonces la visual se invierte, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué quisieras decir al respecto con eso, César? No, pues estamos diciendo que la proporcionalidad. Entonces estoy en el andén y el carro está en un nivel más bajo, o sea, yo estoy en un nivel más alto. Y se invierte cuando yo estoy en el andén y al frente hay un puente. Pero eso se consideraría otro espacio diferente. Es decir, ¿No yo es el tengo mismo aquí la espacio? sección vial. Tengo aquí la persona caminando. Luego tenemos aquí la sección vehicular, donde están los carritos, de paso Transmilenio, etcétera. Y aquí de pronto viene otra acera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí tenemos un espacio como tal, en este caso circulación peatonal, y luego tenemos aquí abajo, que se ejerce con otra función, circulación vehicular. Ojo, hay que estar claro, no siempre observamos en la vida real que existe esta diferenciación. A veces todo como que lo dejan al mismo nivel cuando no hay una buena planificación. Pero luego tenemos, según el caso de César, otro elemento superior, un puente, por donde está pasando de pronto otro vehículo. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí arriba eso es otro espacio diferente. Lo que de pronto sí podríamos decir al respecto es que a lo mejor este puente puede que, según la percepción que tenga la persona aquí abajo, lo considere como un plano base elevado, como un plano horizontal elevado, y que aquí abajo esto sea conformado como otro espacio como tal, como eso ocurre. Nosotros debajo de los puentes vemos a personas a veces que cuando está lloviendo se quedan allá abajo, o hay personas que de pronto son habitantes de calle y duermen debajo de un puente porque tienen ese elemento horizontal superior que inconscientemente o hasta conscientemente genera una sensación de cobijo o protección. Eso sí lo podríamos decir con respecto a un puente. Profe, Sí, señor Valentín. o sea que depende de dónde esté ubicado desde la perspectiva. O sea, digamos, si yo voy en el carro, yo veo, por ejemplo, el andén elevado. Pero si voy en el andén, veo el carro Deprimido, sí, podríamos decirlo de esa manera, claro. Ok, ¿Okay? gracias. Pero lo que queremos dar a entender es que esos niveles de altura de plano base generan espacios distintos. Obviamente, ese plano horizontal para los vehículos normalmente debería estar por debajo, más cuestiones, por cuestiones primeramente de seguridad, entre comillas, de seguridad, y también, por ejemplo, cuando vaya a llover, ¿listo? Para que toda esa cantidad de agua no vaya a estar encharcando los pies de los transeúntes, como a veces nos pasa a nosotros. ¿Listo? O sea, no solamente está como
definición de espacio, sino que también cumple otro tipo de funciones dentro de un diseño urbanístico. Cuando nosotros esos planos dejamos, en este caso, como la ilustración, planos deprimidos empiezan a tener una mayor profundidad, entonces empieza a, creo que lo comentaba, no sé si fue Oscar, no recuerdo muy bien, empieza entonces a perderse esa conexión visual entre lo que va pasando alrededor y se va generando ya como un encierro distinto. Veamos un segundito lo que aparece por acá. Dice, el incremento de la profundidad del campo deprimido se traduce en el debilitamiento de la relación visual. Es decir, ya si yo estoy dentro de un hueco y esa altura sobrepasa mi vista, entonces ya obviamente mi percepción y la sensación que yo tengo alrededor es completamente diferente. Y esto pues obviamente influye en cómo el usuario va a sentirse dentro de este tipo de conformación espacial. Es distinto a este primer caso acá, donde observamos un ser humano y tiene una completa visión hacia su derecha o hacia izquierda. Tenemos de pronto este segundo caso, donde a pesar de que el plano base es un poco más deprimido que el anterior, sigue manteniendo un campo visual hacia alrededor. Pero en la última ilustración, obviamente yo ya está completamente bloqueado, ya tengo otra definición espacial dentro de lo que estoy mostrando aquí. Perfecto. Sigamos entonces por acá. Más adelante pues encontraremos algunas ilustraciones que nos van a ayudar a reforzar la información. Tenemos entonces ahora, perdón, los planos elevados. Ya habíamos comentado algo hasta ahorita. Leamos algo un poco lo que nos aparece. Dice, análogamente a la forma en que un árbol provoca sombra, a una sensación de cerramiento, bajo su estructura de sombrilla, un plano elevado define entre sí mismo el plano de terreno y el espacio. Es decir, existe una conformación en el sentido de la percepción de lo que está en el plano base en el piso con lo que tengo de manera elevada y enseguida eso para mí genera otro espacio completamente diferente. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado que han tenido que de pronto algún viaje, algún paseo al campo, al llano, alguna de esas partes, y de pronto encontramos extensiones de terreno bastante amplias y árboles bastante grandes que generan sombra. Normalmente las personas, cuando nos acercamos hacia ese árbol, intentamos quedarnos en el perímetro que ofrece la sombra. Posiblemente también sea por cuestiones climáticas, pero también está muy relacionado con ese confinamiento espacial que tanto la copa del árbol como la sombra, que en este caso podríamos percibirlo como un plano base horizontal, esa sombra en el piso, nos genera para nosotros una sensación de confinamiento o una sensación de cobijo. Habíamos comentado hace ratico pues que la presencia de elementos lineales verticales, de pronto como columnas, como postes, elementos como pilares, ayudan a esa definición visual de los límites, ayuda también a acentuar esa sensación de confinamiento espacial, pero siempre hay que estar atentos a que estos elementos verticales, si son muy macizos, pueden entonces llegar a interrumpir la circulación o la posible circulación de lo que esté ocurriendo dentro de este microespacio. ¿Okay? Ejemplo de planos elevados, de superficies con planos horizontales elevados, encontramos con bastante frecuencia. Habíamos comentado también cuando a veces existen alguna o crean de pronto campañas, por decir, de vacunación y necesitan levantar toldos para generar una microfunción debajo de este toldo para cumplir tales características. ¿Listo? Hay una fotografía que yo había encontrado por aquí también para ustedes. La casa de vidrio. Observemos en esta situación cómo hay un predominio de este plano
horizontal elevado que empieza a acentuar la conformación de otro espacio por aquí abajo. Obviamente eso lo terminamos de enfatizar con la losa del piso. Parece que tiene una pequeña sensación de plano base elevado porque veo como una pequeña escalinata, unos 2 escaloncitos por aquí, y ese confinamiento terminamos de hacerlo más fuerte mediante la utilización de estos elementos estructurales, que en este caso serían las columnas de soporte de ese techo. Entonces tenemos otra conformación de espacio logrado bajo este otro tipo de plano horizontal. Perfecto. ¿Algún otro comentario hasta ahorita, compañeros y compañeras? ¿Más preguntas, más inquietudes? No, profe, no, señor. Excelente. Bien, así como encontramos planos horizontales o elementos horizontales que nos ayudan a definir un espacio, encontramos también elementos verticales. Casi siempre los elementos verticales para nosotros, desde el punto de vista de la percepción, dice por acá Sebastián Nada, que está guapo cómo se usa el plano elevado. Sí, es bastante interesante. ¿Listo? Así como encontramos elementos horizontales que nos ayudan a definir un espacio, encontramos elementos verticales. Casi siempre, no podemos decir siempre, pero casi siempre, desde el punto de vista de la percepción del ser humano, los elementos verticales tienden a acentuar con mayor intensidad la conformación de un espacio. Es decir, para nosotros, aunque existan elementos horizontales, nosotros percibimos como seres humanos que existe una mejor definición de espacio cuando también encontramos elementos horizontales acompañados, elementos verticales, perdón, acompañados de esos elementos horizontales. Tenemos en este caso elementos lineales verticales. Dice por acá, los elementos lineales verticales pueden definir las aristas, valga la redundancia, verticales de un volumen espacial. En este caso, observamos en la ilustración de la derecha como simplemente hay acá como unas 4 estacas o unos 4 palos o unas 4 columnas. Enseguida, cuando nosotros empezamos a observar este tipo de cosas, nuestra mente empieza como que a cerrar o a delimitar esto y que aquí adentro puede que se vaya a generar un espacio distinto o ya se esté generando un espacio distinto. Tenemos otro caso en la utilización de planos verticales. Dice el plano vertical articulará el espacio que se halla entre sí. Normalmente, cuando tenemos planos, solamente un plano vertical, encontraremos casi que como que una dualidad de uso, es decir, de lo que está pasando por aquí con lo que está pasando por acá. Es decir, en este caso, este plano vertical podría estar funcionando como un elemento de división entre lo que está ocurriendo hacia un lado con lo que está ocurriendo hacia el otro lado. Si de pronto nosotros queremos acentuar el uso de uno de los dos lados, entonces puede que empecemos a recurrir a la diferenciación de un plano base. Si esta distinción de plano base la empezamos a hacer con un material, con una textura, con un tapete, con un piso diferente, con un material, lo que sea, enseguida entonces nosotros a las personas empezamos a sugerirle que aquí adentro se está conformando otro espacio distinto. Tenemos definiciones de espacio mediante muros o paredes que están configuradas en L. La configuración en L de cualquier plano crea un campo o área espacial que va partiendo del vértice desarrollándose hacia afuera. Es decir, este elemento que está en L es lo que va confinando más el espacio y en la medida en que nos vamos alejando de esa esquina, esa sensación de resguardo o de cerramiento, de confinamiento, va bajando o disminuyendo poco a poco. Es decir, el mayor grado de concentración de cerramiento nosotros lo percibimos hacia la esquina.
En la medida en que nos vamos separando de esto, esa sensación va poco a poco desapareciendo. Tenemos conformación de espacios mediante el uso de planos paralelos. Dice, los planos paralelos definen entre sí un volumen espacial que se orienta axialmente hacia los extremos abiertos. Normalmente, cuando observamos planos verticales o elementos de planos o que pueden estar conformando planos verticales paralelos entre sí, casi siempre tiene un sentido como para conducir circulación. Es decir, que por aquí en el medio va a pasar o a transitar gente o personas o vehículos o algo similar. Entonces, estos elementos verticales que están paralelos, los que nos ayudan principalmente, no podemos decir nunca que siempre es así, pero principalmente siempre nos ayudan a conducir circulación desde un lugar hacia el otro. Algo parecido como cuando nosotros vamos a un concierto y vamos de pronto volvemos al caso del Movistar Arena y viene, ¿cómo fue el grupo que nos dijeron ahorita? Algo 21, algo 22, no me acuerdo. ¿Ok? Y viene ese grupo a presentarse en el Movistar Arena. Cuando nosotros estamos en la parte de afuera, que todo el personal del staff, toda la logística, empiezan a conducirnos a nosotros hacia el interior del recinto, observamos que hay como unas especies de elementos verticales que son movibles, que a veces esos los alquilan, que a veces esos lo usan como protección. Estos elementos, que son planos paralelos entre sí, ayudan a conducir la circulación de personas desde el exterior, es decir, desde donde llegan hasta la calle, hasta lo que es el recinto como tal. Ya después que cumplen su función, pues a lo que termine el espectáculo, esto pues obviamente desaparecerá. Tenemos configuración de espacios mediante planos verticales en U. Dice, la configuración en forma de U de los planos define un volumen espacial orientado hacia el extremo abierto de la misma. Es decir, la mayor función se genera aquí adentro y en este caso todo va a estar orientado como que hacia afuera. Es como si alguien estuviera por acá parado realizando de pronto alguna presentación, alguna presentación y las personas, los espectadores, estamos por acá. Es decir, existe una direccionalidad desde el fondo de la U hacia la parte que está abierta. Tenemos el otro caso cuando hay 4 planos verticales y pues obviamente tenemos el encierro completo del espacio. 4 planos encierran un espacio introvertido y articulan el campo espacial que los rodea. En este caso, observamos cómo existen estos planos verticales que van literalmente confinando y cerrando el espacio y obviamente terminamos de acentuar con casi que el 100% de intención que allá adentro ocurre otra función distinta. Obviamente ya luego entraremos en el tema de cómo conectar lo que pasa adentro con lo que pasa afuera con las distintas aberturas. Entonces, tenemos primeramente esta conformación de espacios o esta definición de espacios mediante elementos verticales. Es decir, tenemos primeramente el uso de elementos puntualmente verticales, tenemos el uso de planos verticales aislados, planos verticales en L, planos verticales paralelos en U o, si le queremos colocar también letra, en O, es decir, los 4 elementos cerrados entre sí. Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna otra pregunta con respecto a esta primera conformación de espacios mediante elementos verticales? No, señor. ¿Ok? Si de pronto nosotros, trayendo el caso de los elementos lineales verticales, quisiéramos utilizar algún ejemplo que se nos venga a la mente en este instante, ¿qué pudiésemos decir? ¿Dónde pudiésemos nosotros, a lo mejor, posiblemente, identificar que se pueda estar conformando un espacio nada más con el uso de elementos verticales?
¿Dónde se nos ocurre? ¿Qué ejemplo se nos viene a la mente ahorita? A mí En como casa y una para otro. especie de cerca ¿Unas donde ponen oficinas? como varias, ¿Como para acercar un lote? ¿Te refieres de pronto, Laura? sí, sí, para separar lotes. Sí, eso podría ser. Tenemos en este caso la repetición de elementos verticales, eh, aunque no tenga ese alambre que tiene como puitas, al nosotros simplemente colocar esa repetición de elementos lineales verticales, enseguida nuestra mente va generando un sentido de división entre un espacio y el otro espacio, o un lote y el otro lote. Obviamente, por cuestiones de, en cierta forma, seguridad, nos toca colocar o reforzar eso con ese alambre de púas como para que la gente no vaya a pasarse o se aleje de la propiedad que no le corresponde. Pero puede ser Y un beneficio. los muros discontinuos, profesor, se pueden convertir en un elemento de aislamiento vertical. ¿Cómo qué ejemplo se te viene ahorita a la mente, César? No, un muro discontinuo, es decir, digamos que yo instale 5 columnas para separar un espacio de otro. Sí, es decir, y te lo muestro de pronto acá, a ver si creo que más o menos esto es lo que nos intentas ilustrar. Creo que lo encontramos aquí. Por ejemplo, como esto, de pronto podrías referirte a esto. Todavía no veo nada. Utilización. ¿Puedes ver ya la pantalla? Pues estoy en la pantalla, pero no veo. Ah, ya, sí, eso. Sí, Sí, eso es lo listo. que quería decir. Claro, aquí tenemos repeticiones de elementos verticales. En este caso, pues obviamente cumplen una función estructural también, pero que estos al mismo tiempo generan como un plano vertical que separa lo que ocurre de este lado de la vivienda con lo que ocurre de este otro lado de la vivienda. O lo que ocurre por aquí afuera con lo que ocurre aquí adentro, que es principalmente conexión y circulación. Sí, señor. Gracias. Eso lo podemos hacer, sí, señor. A veces, yo no sé de pronto, alguien que conozca ese pedacito, yo antes, no creo que yo se lo comenté a usted en algún momento, trabajaba por allá, por cerca de la Cámara de Comercio de Salitre, y en esos edificios bastante bonitos que hay por allí, está un banco, el BBVA, y ese banco tiene, de pronto, yo pudiese intuir el propósito, pero no puedo decir que ese sea realmente el propósito. Los diseñadores empezaron a colocar como ciertos elementos verticales, parecen como unas estacas. ¿Listo? Al final terminan como una pequeña lamparita, muy tenue, muy suavecita, que se prende por las noches. Pero hay una repetición de esos elementos verticales que cuando uno va caminando con cierta perspectiva, enseguida nosotros que vamos los transeúntes sentimos una separación de esa misma calzada de personas o de ese mismo andén de personas que parece que por un instante está partida en dos. Una que está más pegadita a la calle y la otra que está más pegadita al banco. A lo mejor como para dar una sensación, ya te doy la palabra, César, de pronto como para dar la sensación un poquito más de resguardo a indicar al usuario de que hay una función, en este caso un banco, y que obviamente un banco tiene un sistema de seguridad de pronto un poco más especial. César, adelante. No, es que quería preguntarle si pudiéramos tomar como ejemplo de los 3 conceptos que hemos visto hoy, el Capitolio. El Capitolio en la Plaza de Bolívar, el Capitolio tiene el plano deprimido, el plano elevado y las columnas, unas columnas que separan los espacios. Entonces, no sé si de pronto usted lo haya observado y lo podamos considerar como... ¿Tiene la imagen? No, tengo aquí, pero me sale el primero, es el Capitolio de Estados Unidos. Pongámosle No, Plaza no, de Bolívar. Yo hablo de la Plaza de Bolívar. Está la Plaza de Bolívar, hay unas escalinatas que elevan el plano, y aparte de eso hay unas columnas que separan, unas columnas poderosas que separan, vigorosas, llamémoslas así. Entonces, no sé si... Y lo vemos en el mapa, a lo mejor no deja ver.
Sí. La Plaza de Bolívar sería el plano inferior, ¿no? El plano deprimido. Las escalinatas, pues el plano elevado y las columnas, la separación de los de dos espacios. Es esto. Las columnas verticales, pues las columnas, si no, decir columna vertical es una redundancia, creo. Logramos poner el muñequito aquí. No, esa es la alcaldía. El Palacio Líbano. De esta conformación en U que tenemos aquí, ¿a cuál ahorita nos queremos hacer referencia, César? ¿A la Señor. que tenemos a la derecha? Sí, a la derecha, sí, a la derecha, exacto. A ver aquí. Es que ahí queda el Capitolio Nacional. ¿Ok? Sí, En señor. cuanto a la definición del plano, de los planos horizontales, César, ¿cuál pudieses tú identificar aquí? No, es que estamos hablando de los planos verticales, de los planos verticales que generan la separación. Entonces, en la parte de abajo estaría pues el deprimido, en la parte de las escaleras Ojo, hacia pero arriba. recordemos que planos deprimidos son planos horizontales. Por eso te hice la pregunta ahorita mismo, empezando, por lo menos aquí, en esta Y es que parte. es que es horizontal. Es decir, la superficie de la Plaza de Bolívar es horizontal. A ver, lo que quiero decir es, si es posible considerarlo así, la Plaza de Bolívar, llamémosle el plano deprimido que es horizontal. Las escalinatas o la parte superior, entonces ya sería el plano elevado si estoy mirando de arriba hacia abajo. Y las columnas, pues serían las que generan la separación de los dos ambientes, de los dos espacios. Sí, solo que habría que de pronto hacer como una especie de corte o sección de esto. Porque, digámoslo así, si esta plaza tiene esta conformación, tenemos el plano aquí, esta es la plaza como tal, donde están las palomas, y por aquí creo que hay una escultura como tal. ¿Listo? Y luego viene este elemento acá, está la escalinata, y viene la edificación como tal. Observamos que esta edificación aquí tiene unas columnas que va generando otra función distinta, ¿cierto? Sería más, hasta ahorita creo que sería más o menos así el corte. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Okay? Entonces, si de pronto, si esto es toda esta extensión completa, desde el punto de vista del corte que estamos haciendo, a lo mejor esto yo lo consideraría como un plano base, pero a nivel. Porque resulta pero ¿cómo que a nivel? Porque el plano a nivel no es este que está acá. Si esto sería el plano a nivel y por aquí hay más elementos para bajar hasta acá, entonces esto lo pudiésemos considerar como un plano base deprimido. Como lo que ocurría en la imagen del Plaza Imperial. Por eso, pero es que le quiero insistir, profesor, en el concepto. La parte de abajo pues sería el plano deprimido, según lo que le he entendido a lo largo de la clase. La parte plana de abajo que es horizontal sería el plano deprimido. Cuando subo las escalinatas ya sería el plano elevado, y cuando encuentro las columnas es la tercera parte de los tres conceptos que hemos visto hoy. Entonces quería insistir en la pregunta si se nos pueden conjugar los tres conceptos de esta clase en ese escenario que es la Plaza de Bolívar, porque tiene las columnas las columnas discontinuas que generan la separación, como cuando la compañera hablaba de la cerca. El plano elevado, porque están las escalinatas que varían de la superficie inferior, y el plano inferior, que desde las escalinatas se vería hacia abajo, y entonces sería el deprimido. Sí, solo que de pronto, yo por lo menos particularmente te podría decir que esta parte horizontal, toda esta plaza, el mayor centro atractivo aquí de esto, todo esto que está acá, yo particularmente no lo llamaría como el plano deprimido, sino el plano base a nivel. Esto sí, estoy de acuerdo que es un plano base elevado, perfecto. Esto serían elementos verticales que empiezan a generar ese confinamiento espacial de entre lo que está pasando por fuera de ese Capitolio como lo que va a pasar dentro del Capitolio. ¿Me explico? Bueno, profesor. Sí, señor. Sin embargo, esta plaza creo que tiene cierta particularidad,
Y es que esta plaza creo que no es completamente horizontal, si no estoy mal. Esta plaza creo que viene como en cierta pendiente desde allá hasta acá. No sé si estoy 100% claro, pero creo que más o menos va a llevar. Pues claro que no está claro. No, a ver, Porque, corrígeme. Ajá. claro que no está claro porque Ajá. es que estamos tratando de concebir los tres elementos. Sí, señor. Miremoslo de manera inversa. Entonces, las columnas separadas o discontinuas, pero que se multiplican en el espacio, pues generan el tercer concepto. Desde las escalinatas, desde la parte de arriba, o sea, desde las escalinatas hacia abajo, yo pensaría que es el primer concepto, o sea, del plano deprimido desde ese punto de vista. O si yo me paro en la terraza del edificio, veo la Plaza de Bolívar como el plano deprimido. Y si estoy en la Plaza de Bolívar y miro hacia arriba, después de las escalinatas, entonces veo el plano elevado. Eso era todo. Claro, en este caso pudiésemos decir sí, digamos que ese concepto de planos bases y planos verticales de cerramiento lo pudiéramos conjugar aquí. Eso sí, ahí estamos claros. Y obviamente, en construcciones como tales, no es que vamos a encontrar una sola cosa. No, es que esto solamente tiene un plano base deprimido. O no, esto tiene solamente un plano base elevado. O esto tiene solamente un plano base a nivel, o no. Normalmente no hay una sola cosa en construcciones o edificaciones. Siempre hay una combinación, empezamos a conjugar diferentes elementos porque en general y en total esto va generando atractivo arquitectónico. Y por lo menos creo que esto es un ejemplo claro. Tenemos diferentes elementos, en este caso, columnas que hacen la interpretación de columnas, imitación de columnas griegas en esta edificación. Entonces, esto junto con la estructuración de un plano base, con la estructuración de otro segundo plano vertical mediante otras columnas, empiezan a tener cierta lectura, cierta acentuación de espacios específicos que se están generando solamente con la conformación o la implementación de estos elementos. Pero si de pronto la consulta era que si pudiésemos conjugar estos varios elementos en una sola obra, pues sí, eso es muy posible y ocurre con muchísima frecuencia. Laura, te veo con la manito levantada. Coméntame, por favor. Profe, entonces, para entender el plano deprimido, tiene que ser básicamente que esté encerrado, ¿sí? Como por escaleras o por muros. Principalmente sí. Normalmente sería lo más, como que lo más fácil de distinguirlo. O sea que si, digamos, le quito dos partes, ya no vendría a ser deprimido, sino de vertical, plano vertical, algo así. ¿Cómo así? Esa última parte no la entendí muy bien. Tenemos un cuadrito, entonces, que tiene como profundidad. Ese es un plano deprimido. Digámoslo así, ¿sí? Sí, ese sería un, que por todas las partes está encerrado, por decirlo así. Ese sería un plano deprimido, ¿sí? Sí, podríamos llamarlo así, ¿correcto? Y si le quito dos lados, o sea, que tengan dos entradas, ese ya vendría a ser un plano vertical. No creería siempre y cuando esto, perdón, me aumenta el grosor, siempre y cuando esto siga teniendo una baja altura, es decir, que a lo mejor la longitud de estos elementos no sea, o la profundidad de este elemento no sea mucho. Ya cuando este elemento empieza a tener una mayor altura que, digámoslo de esta forma, obstaculiza la visual de una persona, ahora sí pudiésemos de pronto empezarlo a percibir más como un elemento vertical. Ok, profe, gracias. Mientras este a lo mejor no afecte tanto el campo visual de la persona, pudiese todavía ser entendido, obviamente siempre hay que estudiar cada caso, podría de pronto ser entendido que todavía podría estar dentro de los planos horizontales. Pero ya cuando este elemento empieza a sobrepasar ese campo visual de la persona, entonces ya como que o tiende más a un campo o un elemento vertical en sí. Tengo por aquí rápidamente a Laura. Adelante, Laura, coméntanos, por favor.
Laura. ¿O era Laura la que estaba hablando ahorita? Creo que sí, profe. Sí, ok, listo. Que te di una manito levantada. Joseph, ¿ibas a comentar algo? Perdóname. Sí, profe, es que, por ejemplo, digamos, el teatro La Media Torta serviría como ejemplo de un plano deprimido, ¿sí? Sí, podríamos decirlo así, correcto. Y, y una muralla o, por ejemplo, las murallas de Cartagena o las de China podría servir como un plano Plano vertical. vertical, sí. Sí, aproximadamente. ¿Tú de pronto las has visto fotografías por internet, Joseph? Sí, las de De Cartagena y pronto las las de de Cartagena, China. más o menos, por lo menos las de Cartagena que las tenemos más cerquita, más o menos como cuántos metros pensarías tú que podrían tener de altura esas murallas. Pues yo no sé, profe, yo le pondría unos 20 metros. 20 metros de alto, Sí, ¿listo? Y si nosotros comparamos 20 metros con la altura de una persona, pongámoslo aquí, este es el piso, esta es una persona más o menos, pongamos que una persona, cuanto mucho vamos a ponerle 2 metros. ¿Listo? Normalmente siempre es como unos 70, pero pongamos 2 metros para exagerar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Tendría más o menos esta proporción, Joseph? sí, sí, ¿Sí? yo Es supongo que sí. decir, es más o menos la persona y el usuario o el espectador, el visitante, el turista, lo que sea, más o menos tiene esta proporción con respecto a este elemento. Pues obviamente observamos cómo la altura que tiene este elemento está mucho por encima de lo que puede llegar el campo visual de la persona. Entonces sí, esto lo constituimos como un plano vertical. Ojo, los planos verticales no siempre tienen que ser rectos, y ahí de pronto es bueno siempre enfatizarlo, ¿vale? No siempre tienen que ser planos rectos, porque puede ser una consecución de elementos que sean curvos y que al mismo tiempo estén haciendo esa generación. Es decir, que a lo mejor estengamos en un parque, en una plaza, y tengamos la repetición de elementos verticales, por ejemplo, árboles, por decir algo, y está toda una hilera de árboles, pero estos hacen una curva o una forma toda sinuosa. Entonces, esta constitución de repetición de árboles me estructuran como un plano vertical que no es recto, y no pasa nada, sigue siendo un plano vertical. ¿Cierto? Ya, gracias, profe. Vale, con muchísimo gusto. ¿Ok? Más adelante, pues veremos dentro de nuestro libro, un segundito, dice Joaquín por el chat, como la pared de una reserva de agua en curva, algunas. ¿Cómo así, Joaquín? Hola, Paula. Me envío un saludo por el chat. Joaquín, ¿cómo así una pared de una reserva de agua? ¿Te refieres Profe, como es que como usted dijo que como estaba hablando de la muralla que no es totalmente recta, hay algunas paredes de las reservas que son muy altas y muy largas, pero tienen una curvatura como en el centro. Sí, sí, señor, eso claro que es válido, sí, señor. Excelente. Bien, veremos de pronto aquí más adelante algunos ejemplos que coloca el autor como distintos tipos de ejemplificaciones para mostrar conformaciones de planos aislados paralelos, de planos lineales, solitos, aislados, planos en L, planos en U, planos completamente cerrados, los 4 planos cerrados, y podemos visualizarlo con bastante comodidad ahora en el transcurso de nuestra jornada, para no de pronto quedarnos en todo esto. Voy a intentar avanzar un poquito más antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy. ¿Okay? Todo esto van a ser básicamente ejemplos e ilustraciones que nos ayudan a visualizar muchísimo más. ¿Okay? En la página 156 del libro nosotros pudiésemos encontrar esto, que es el resumen de tipologías, elementos definidores de espacio. Ya lo hemos visto a lo largo de estos minutos de nuestra sesión.
empezamos a obtener definiciones de espacio con planos bases a nivel, planos bases elevados, deprimidos, con elementos verticales aislados, con elementos planos verticales también aislados, planos verticales en L, en U, planos horizontales predominantes. Entonces observaremos en estas páginas unas pequeñas ilustraciones de resumen de todas estas tipologías que nos ayudan a nosotros a ir definiendo los espacios. ¿Listo? Vamos a ver con bastante calma cómo se nos presentan cada una de estas ilustraciones. Laura, ya te voy a dar la palabra. Permítame un segundo. ¿Listo? Bien, nos va a tocar hacer una pausa para luego hablar, Dios mediante, el día lunes, finalizar eso, lo que corresponde a lo que son las aberturas, más o menos, pero porfa, sí me gustaría que durante este fin de semana pudiésemos también ir leyendo cómo es esta conformación de las aberturas, porque obviamente pudiésemos hacer el siguiente ejercicio, ir leyendo e ir observando la edificación que nosotros hayamos seleccionado como equipo de nuestro arquitecto e ir empezar a tomando anotaciones de los elementos en cómo nosotros podemos ir describiendo esa edificación. Ya por lo menos hemos tenido un insumo hasta ahorita de lo que han sido formas, elementos formales, composiciones formales, hemos visto conformaciones espaciales a través de los planos horizontales, planos verticales. Cuando empecemos a revisar rápidamente lo correspondiente a las aberturas, veremos de pronto entonces cómo estas aberturas van a tener una incidencia en cómo es nuestra percepción de los espacios cuando los estamos visitando o cuando estamos dentro de ellos como tal. ¿Listo? Entonces, las aberturas también formarán parte importante, no solamente de un diseño arquitectónico, sino también dentro de lo que sería el análisis que estamos haciendo o que vamos a empezar a hacer ahorita de nuestro arquitecto y su obra. ¿Okay? Entonces, vamos a parar ahorita aquí en lo que serían las aberturas. Obviamente la abertura va conectada con el nivel de iluminación que va a entrar a un recinto o a una edificación. Y luego nos tocará continuar el día lunes con lo que es la organización. ¿Listo? Nos extendimos un poco en la parte de arriba, pero no importa, porque en la medida en que vayamos generando dudas, cuando se nos vayan creando inquietudes en la mente de cómo serían tales y tales cosas, lo importante es compartirlas dentro de lo que estamos trabajando. ¿Okay? Entonces, Dios mediante el lunes seguiremos con organización y seguiremos luego con circulación. Laura, te vi la mano levantada hace unos instantes. Coméntame brevemente, porfa, para cerrar nuestra sesión de hoy. Profe, primero, pues el lunes creo que es festivo, ¿no? No sé ¿En si estoy mal. serio? No sé. Hasta ahorita no me habían dicho nada. Me habían dicho que solamente el festivo era el lunes 5 de julio. Pues no sé si No, estoy mal, profe. pero... No, profe, No, creo que no. festivo Creo que no no. es festivo. No, no es festivo. Yo Oh. creo que este lunes 21 creo que no lo es. Y segundo, profe, ¿uno cómo hace para caracterizar o diferenciar un plano suprimido, es? ¿Deprimido? Deprimido a un plano en U. O sea, el de U. ¿Cómo así? Porque son dos diferentes. Uno es horizontal y el otro son vertical. Pero se pueden utilizar como de cierta forma igual, ¿no? Porque yo veo el de U en los ¿Combinados, teatros. dices tú? ¿El de U ¿Cómo puede ser el combinarlo? de teatros, profe? A ver, podríamos de pronto, aunque normalmente un teatro siempre lo hacemos más encerradito, es decir, como que los 4 elementos verticales. Porque como lleva una función específica, intento que no exista elementos distractores que vayan a perturbar la obra. Normalmente siempre lo conformamos con los 4 cerramientos verticales. De pronto en U, yo, por colocar algún ejemplo ahorita, se me ocurriría cuando vamos a una exposición de pronto en Corferias y estamos en un stand de la Feria del Libro. Tenemos esa conformación en U, donde cada expositor pues tiene su mesita, está presentando sus libros, está el autor como tal. Esa podría ser una conformación de un espacio en U. Ok. Pero que si de pronto pudiésemos combinar cosas, sí, sí señor. Pudiésemos combinar planos en U con planos horizontales deprimidos, con planos horizontales elevados,
con planos horizontales a nivel. Toda esa combinación va siempre a ser resultado de sus criterios de diseño para un proyecto específico. Todo siempre va con una intencionalidad. Gracias. Perfecto. Con mucho gusto. Listo. Hoy me pasé. ¿Listo? Son las 9:59. No me queda más nada ahorita que hacer una pausa con todos ustedes para el día lunes. Nos veremos Dios mediante a las 8 de la mañana. Porfa, trabajemos arduamente este fin de semana y nos encontramos nuevamente el próximo lunes, nuevamente a las 8, ya lo habíamos comentado. Les deseo a todos un feliz fin de semana, que se cuiden muchísimo, que descansen, pero que también estudien bastante. ¿Vale? Dios los bendiga en todo momento Hasta luego, y profe, un gracias. feliz fin de semana. Que estén muy bien todos. Hasta luego, Gracias, profe. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Profe, profe. hasta luego. Hasta luego, profe. También para ti. Chao, profe. Con mucho gusto, Eric. También. Feliz día, muchas gracias, maestro. Con mucho Muchas gusto, gracias. César. Para servirte siempre. Un excelente fin de semana. Lo mismo, que estés bien, chao. Gracias. Si necesitan estar